se te diga bye. Bienvenidos a la reunión, estamos muy contentos porque vamos a alabar al Señor. El día de hoy en México es día de elecciones, así que estamos pidiendo a Dios que Él pues obre poderosamente sobre México, sobre cada país, cada lugar del mundo, que Dios haga lo que quiera hacer a través de nosotros, donde quiera que estemos, porque el Señor nos ha enviado con un propósito a este tiempo, a este lugar. Así que lo mismo es para ti y para todos aquellos que han aceptado la gracia, el amor y las bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión dominical. Vamos a leer el Salmo 144, versos 1 hasta 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para quien él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, tú eres santo, tú eres misericordioso, tú eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos en este día por tu grande amor para nosotros, Señor, por el sacrificio que hiciste, Jesús, en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, Señor, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias, Señor, por esta vida abundante que tú nos has dado, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por proveer todo lo que necesitamos, Señor, porque tú nunca nos desamparas ni nos dejas, Señor, sino que nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para redarguirnos, Señor, para consolarnos, para fortalecernos, Señor. En ti confiamos solamente. Bendice a los pastores y ministros que están trabajando en todas partes, Señor. Fortalécenos, llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a bendecir y ayudar a los que has puesto alrededor de nosotros, Señor, con las necesidades que hay, Señor. Ayúdanos y bendice a todos los que forman parte de nuestras congregaciones, nuestros amigos y hermanos en Cristo y familiares, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo esto, que te demos honra con nuestras familias y te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.
bueno que nos acompañan, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor y este día vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Nos faltaría tiempo para poder ver todo este tema y explicarlo, pero vamos a ver básicamente qué es la soberanía de Dios. Nosotros cuando vemos los atributos de Dios, uno de estos es la soberanía que Él tiene, y la soberanía tiene que ver con el hecho de que Él hace todo conforme a su santa, agradable y perfecta voluntad. Dios no depende de nadie, Dios no necesita a nadie. Tal vez de repente hacemos una pregunta y decimos, bueno, ¿quién creó a Dios? Pero Dios no es creado, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas en el universo. Su voluntad es la que se lleva a cabo. Nosotros descubrimos algunas cosas como las leyes de la gravedad y creemos tener cierto conocimiento científico, pero quien hace las reglas del universo es nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Jesús cómo Él desarrolla milagros, cosas que para nosotros serían imposibles de llevar a cabo, pero Él las hace porque manifiesta así su poder, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios entre nosotros. Y para eso vamos a ver algo que el Señor dice en el libro de Isaías 46, 9 al 11, dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Entonces el Señor lleva a cabo su voluntad por sobre todas las cosas. Él no depende de nadie, nadie puede coaccionarlo, nadie puede hacer nada para cambiar su designio. Podemos ver cómo Dios a través de la Escritura pues decide poner a Satanás en la tierra y a sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Cómo pone al hombre en un huerto, cómo escoge a un pueblo que se llama Israel, cómo escoge a determinados hombres a través de la historia, como Abraham, como a Isaac, Jacob, al rey David, a Salomón, y podemos llegar a pensar que algunos de esos hombres fueron hombres pecadores, mas sin embargo, Dios cumple su propósito a través de todos ellos, y lo podemos ver en el nacimiento de su Hijo, cómo escoge a la Virgen María para que sea madre de Jesús, cómo escoge a José para que cuide de su familia, y así también a sus discípulos, porque Él hace lo que quiere en las personas que Él desea. Nosotros no podríamos en ningún momento contender contra Dios o tratar de decirle a Dios, bueno, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? ¿Sí? Muchas personas entienden que Dios es un Dios creador, que Él hace todas las cosas, que Él hizo la tierra, el universo, pero muchas veces no quieren que Dios se siente en el trono de su poderío. ¿Sí? Porque no nos conviene como humanos, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, porque nosotros queremos sentirnos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Mas sin embargo Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 45, 9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Entonces, si nosotros somos barro en manos del alfarero, nunca vas a ver que el barro se queje contra su hacedor, contra el que está haciendo la vasija. No vamos a escuchar nunca que se oponga, sino que el Señor hace lo que Él quiere con quien Él quiere hacerlo. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que Dios establece inclusive hasta los reyes de la tierra, a los presidentes, a las autoridades. Pablo nos insta a que obedezcamos a la autoridad. La Biblia nos enseña que debemos obedecer a nuestras autoridades. Tal vez nosotros no estamos de acuerdo con cómo nos gobiernan o qué ideas tienen, mas sin embargo, muchas veces inclusive los presidentes y los políticos están puestos para juicio de las naciones, porque Dios quiere enseñarnos que no debemos depender de nadie, sino solamente de nuestro Padre. En el libro de los Hechos 4:19, habla acerca de Pedro
y Juan ante el concilio, porque ellos han sido llamados a comparecer ante las autoridades porque están predicando el nombre de Jesús. Entonces nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando no interfieran en nuestra obediencia a Dios. Ellos les dicen: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes si es más importante obedecer a las autoridades que obedecer a nuestro Dios, que obedecer sus mandamientos. Y más adelante, en este libro de los Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades, por supuesto, debemos obedecer las leyes, sí, siempre y cuando no interfieran en el mandato que Dios nos ha dado a nosotros, y eso lo podemos ver en la Biblia. Muchas personas tal vez piensen, bueno, es que eso sería un tipo de desobediencia, y lo que nosotros debemos tener antes que todas las cosas es discernimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Si tú eres una persona espiritual que sigue los lineamientos bíblicos y el Espíritu Santo mora en su corazón, vas a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y naturalmente nosotros tenemos una conciencia que nos dice eso, pero más allá, si eres lector de la Escritura, si eres un conocedor de la palabra de Dios, vas a poder entender qué es esto, porque así dice la Santa Escritura: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces su voluntad del Señor es la que se cumple por sobre todas las cosas. Él designa, Él establece, Él dice y las cosas son hechas. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en que Dios es de esta manera, porque sabemos que Él es inamovible. No hay nada que lo pueda mover de sus planes que Él tiene, porque los planes tal vez nosotros no los llegamos a entender. Hay gente que piensa que puede, pues, ejercer su voluntad sobre la de Dios, y no es así. Todas las cosas pasan porque Dios tiene un plan que trasciende los tiempos y trasciende inclusive nuestro entendimiento y nuestra sabiduría humana, porque es muy limitada, pero Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, dice el Señor que de Él es la tierra y su plenitud. También en el libro de Job podemos ver que el Señor dice que Él creó todas las cosas y Él ordena sobre todas ellas. Entonces su soberanía se ve reflejada en que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere hacerlo. Gracias a Dios porque nos permite ser parte de su pueblo, y esto ya no es por la voluntad de varón y no es por sangre, sino que Dios nos ha hecho sus hijos por la gracia y la misericordia. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aparentemente podríamos decir, bueno, y el Señor no sabía que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías, a Jesucristo. Sí lo sabía. Y dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en su soberanía, Dios quiere entregar inclusive a su propio Hijo para rescate de muchos. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del sacrificio de Jesús. Ya vimos la semana pasada este capítulo 53, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo cuando era pequeño me imaginaba la pasión de Cristo y decía, si yo estuviera ahí, tal vez hubiera hecho algo para ayudar a Jesús, para ayudar al Maestro. Pero no podemos ni podríamos hacer nada, porque era la voluntad de Dios llevada a cabo sobre Jesús. Que Él padeciera en la cruz fue el precio que tuvo que pagarse para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ir al cielo, de estar en la presencia de Dios. Dice así, Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y todas estas profecías se cumplieron en Jesús, porque así es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena, es santa, es agradable y es perfecta. Y en esa voluntad nosotros queremos vivir, porque su poderío, su dominio es por sobre todas las cosas. Y si en nuestro corazón hay altares que le hemos puesto a determinadas cosas, es tiempo que los derribemos y pongamos a Dios en el altar de nuestro corazón como único y suficiente Señor de nuestras vidas. Muchos confían en su dinero, muchos confían en su sabiduría, muchos confían en su salud, muchos confían en políticos, mas los cristianos debemos confiar en Dios y debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Él, y sabemos que todas las cosas que pasan en esta tierra nos ayudan a bien, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, damos gracias a Dios por esto y esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas y nos ayude a salir adelante. Que Dios les bendiga.